equivoqué. Sí, porque siempre somos los mismos. Bien. Muy bienvenido, señor ministro, señor superintendente, señor asesor, señor secretario. ¿Cuentas? Sí, señor presidente. Se ha recibido en la Secretaría de la Comisión un documento remitido por el Ministerio de Salud, que son los comentarios sobre las indicaciones presentadas por los miembros de la Comisión al proyecto que crea un plan de salud universal. Este documento está en las carpetas de su señoría. Además, se ha recibido una nota de don Gonzalo Simón de la Asociación de ISAPRES, con que remite respuesta de la presidenta de esa asociación a consultas que formularon en su oportunidad los miembros de esta comisión, que también voy a distribuirles en este momento. Esa es toda la cuenta, presidente. Muy bien. Que pasen los asesores, la gente Pablo, que sea... Esta carta de Gonzalo Simón hay que repartirla también. A ver, si a la Paula te la manda por mail. Pero no que la tengan en papel en la cartera. ¿Ahora? Porque hay comentarios específicos sobre el proyecto. Entonces, Ella debe tenerlo. hola. Présteme la respuesta de la ISAPRE, por favor. No, la respuesta que dan las ISAPRE. Sí, sí. Ah, ya, porque ahí hay una cosa. Bien. Sí. Señor ministro, hoy día habíamos citado para escuchar los comentarios a las proposiciones, a las indicaciones que hicimos los 4 senadores que estamos hoy día en sala, para ver cómo podemos avanzar en este proyecto. Así que lo escuchamos, señor ministro, para dialogar sobre las respuestas. Tiene la palabra, señor ministro. Muy buenos días, presidente, honorables senadores, todos los presentes. Buenos días, senadora. Primero, si usted me permite, yo respecto a un compromiso asumido en alguna sesión pasada, quiero confirmar que al proyecto de ley de cáncer el gobierno le ha puesto desde el día 24 de septiembre urgencia suma, de manera tal que estamos a la espera que la Comisión de Hacienda lo ponga en discusión. La Dirección de Presupuesto ya tiene preparada una indicación respecto al financiamiento de esta ley, una nueva indicación que va a presentar a la Comisión de Hacienda respectiva, de manera tal que eso que estaba pendiente, como digo, habíamos conversado en alguna sesión hace unos 15 o 20 días atrás, por la parte nuestra, digamos, está cumplido. Respecto al objeto de la situación... Señor ministro, antes que continuemos con esto, yo me alegro mucho escuchar lo que usted está diciendo. Yo creo que cuando se cumplen los compromisos es muy positivo para todos, porque cuando en diciembre ingresó este proyecto de la ley del cáncer al Congreso, se tomó el compromiso con el presidente de que ojalá esta ley hubiese estado promulgada durante este año. Entonces vemos, la verdad que teníamos inquietud porque hace más de 2 meses que está este proyecto en la Comisión de Hacienda. Entonces, si ahora ya está la indicación, ojalá hablar con el ministro secretario general de la Presidencia, para que él también incida, como se reúnen todas las semanas, para ver la agenda y le pide a la Comisión de Hacienda que vea, porque yo creo que este es un muy buen proyecto. Entonces, habría que hacer todos los esfuerzos de dejarlos durante este año. Así que me alegro mucho de su noticia, ministro. Yo no sé si el ministro está en condiciones de contarnos un poco en qué términos viene la indicación, pero igual sería bueno que fuera conocida por la Comisión de Salud, entendiendo que el trámite está en la Comisión de Hacienda. Pero además de eso, ahí me gustaría, presidente, por su intermedio, preguntarle al ministro, porque hay una definición
que además lo ha planteado, que tiene que ver con ir incorporando los cánceres en el auge. Uno entiende que el próximo decreto auge en 3 años más, o se actualiza, no sé, no es en lo inmediato, ¿no es cierto? Recién sacamos uno. Y nos quedan un porcentaje de cánceres fuera, que 20%, son del orden de 10.000 casos, lo que yo entiendo. Claro, en una diversidad de cánceres, ¿no es cierto? A mí lo que me gustaría preguntar es la expectativa de que en algún momento nosotros tengamos la cobertura de todos los cánceres en el auge. O sea, si esa va a ser la vía, ya me parece bien desde el punto de vista de la lógica sanitaria, pero ¿cómo podemos nosotros, no sé, agilizar o garantizar que se van a hacer los estudios para que en el próximo decreto ojalá puedan ingresar? Lo que uno esperaría es que todos, o sea, ¿cómo damos esa expectativa? Todo el mundo entiende que en cáncer no vamos a resolver todo al tiro, ¿ah? Pero sí cuál va a ser el camino, y si esa va a ser la vía, la expectativa de que podamos acelerar el ingreso, al menos, obviamente cuando uno habla de todos los cánceres, hay cánceres que no tienen tratamiento, hay una diversidad ahí, pero sí garantía de oportunidad en el diagnóstico y en lo que se puede hacer respecto de tratamiento. Yo creo que si se pudiera elaborar una respuesta ahí respecto de qué tiene pensado el Ministerio y cuánto podemos agilizar, se valoraría infinitamente. Muy bien, senadora. A este respecto puedo responder lo siguiente. La ley auge obliga a Su Excelencia el Presidente de la República o la Presidenta a enviar, como usted ha señalado, un decreto cada 3 años como máximo. Nada obsta, y así ha ocurrido en el pasado, para que esos decretos sean anticipados. Se envía un decreto anual, voy a decir en la exageración. Nosotros estamos trabajando con el Comité Consultivo del Auge prácticamente toda la semana, con el objeto de enviar un nuevo decreto auge adicional al que acaba de ser aprobado el próximo año, el año 2020, en el cual, respecto a las condiciones asociadas a cáncer, lo que se pretende es que, igual como ocurre con los cánceres infantiles menores de 15 años, todo cáncer ahora es mayor de 15 años, todo cáncer mayor de 15 años, que incorporado en la cobertura auge. Hay que reconocer que nuestro problema fundamental para eso, o el problema fundamental para eso, es la inversión en infraestructura. Vale decir, si uno piensa, ¿no es cierto?, que cáncer significa diagnóstico precoz, significa normalmente la mayoría de cirugía y eventualmente radioterapia, quimioterapia, cuidados paliativos es un tema ya cubierto por el auge. Nosotros no tenemos una red a nivel nacional, ni en el sector público, ni en contratación con el sector privado, suficiente desde el punto de vista sobre todo de la radioterapia. Y en ese contexto, como se ha asumido como compromiso, hay una inversión muy sustantiva en los próximos años, inversión que se está materializando ya para crear centros de cáncer con la dualidad quimioterapia, radioterapia en distintas regiones del país. Respecto a la posibilidad de que este nuevo decreto contenga todas las enfermedades con la garantía de cobertura nacional, más que la definición de los cánceres y sus guías clínicas, depende que efectivamente podamos tener una red, ya sea estrictamente pública o convenida con el sector público, como ocurre en algunas regiones o ciudades, que pueda dar cobertura de estos tratamientos, ¿no es cierto?, para hacer la atención completa. Esa es nuestra intención y es una intención central respecto a lo que estamos discutiendo en esta comisión, cuál es la creación de un plan de salud universal como aquel objeto de garantía legal, de exigencia legal, en el cual, ¿no es cierto?, el núcleo de este plan de salud universal, el corazón, es un auge expandido. Y prueba de ello es que acaba de ocurrir, ¿no es cierto?, que un decreto que contenía solo 80 enfermedades, a partir del día de hoy, precisamente, empieza la vigencia para que tenga cobertura de 85 enfermedades. 4 de ellas son cánceres que no estaban incorporados en el auge hasta ahora, lo que significa cobertura y garantía de medicamentos y todas las otras, digamos, terapias que estos cánceres de riñón, pulmón, mieloma múltiple y tiroides, que son los 4 que se incorporaron, justifiquen. Pasando si usted me permite, presidente, pasando al tema de la reunión, quiero recordar que lo que
a lo que estamos abocados, o así es nuestro entendimiento, es a una reforma del sistema asegurador privado de salud, creando un plan de salud universal que tenga un componente preventivo muy sólido, que tenga el auge, las prestaciones auge como el corazón de eso, y un conjunto de prestaciones paquetizadas, garantizadas también, mientras estas no sean incorporadas en el auge, y un pequeño segmento, probablemente cada vez menor, de beneficios o de prestaciones o atenciones aranceladas por FONASA que todavía no forman parte de un paquete, ya sea auge o un PAD o GRD o el mecanismo que se elija en su momento para efectivamente contratar los servicios, insisto, como soluciones en paquete más que la sumatoria de prestaciones individuales para una condición de salud determinada. Durante la tramitación de este proyecto se ha revisado desde el año 2011 en adelante las normas vigentes, se han propuesto reformas, algunas fueron votadas en esta comisión, indicaciones del Ejecutivo, indicaciones de los parlamentarios, y estamos conversando también ahora de una serie de indicaciones nuevas que han presentado los honorables senadores y con las cuales fundamentalmente, como ya lo hemos señalado, nosotros estamos de acuerdo. Yendo en detalle, nos parece que dentro de la claridad que tenemos en este momento podemos dar estas respuestas que se discutirán en particular en cada indicación. La primera tema, y que está en la minuta de ustedes, se refiere a los beneficios complementarios. Respecto a los beneficios complementarios de salud, evidentemente hay una tensión en cuán mínimo, máximo es el plan de salud universal y cuánto se puede otorgar por fuera de el plan de salud universal para cobertura de salud. No estoy hablando en la esencia de esto, de la cobertura de beneficios adicionales, como podría ser, ¿no es cierto?, una pieza con vista al Manquehue. En ese contexto, a nosotros nos parece que este tema hay que discutirlo con mucho cuidado, sobre todo porque los beneficios complementarios, y tiene que ver con nuestra indicación, generan una posible adecuación o arreglo durante el periodo de transición del plan que la persona tiene hoy día a que elija, ¿no es cierto?, el plan de salud universal con beneficios complementarios. Creo que es un tema no complejo que hay que ver con cuidado, y lo que más nos preocupa es que nosotros tenemos adicionalmente a la cobertura previsional de salud que entrega ISAPRES o FONASA, un mundo de seguros complementarios de salud que hoy día tiene una cartera prácticamente de 6,5 millones de beneficiarios, seguros complementarios de salud tramitados por compañías de seguro de vida con beneficios de salud complementario, donde el componente vida es muy pequeño, que no están sujetos a ninguna regulación sanitaria ni de la superintendencia, sino que son contratos anuales, fácilmente revocables, muy difícil tener derecho a pataleo por parte de los beneficiarios, y que, insisto, presentan una cobertura y una suerte de distorsión del sistema de salud que es muy relevante tener en cuenta, porque al restar estos beneficios complementarios, evidentemente el mercado que se genera para las compañías de seguros de salud, que, insisto, tiene una regulación en materia sanitaria prácticamente inexistente o muy laxa, significa un riesgo con el que hay que estar claro, porque a diferencia de eso, mientras los beneficios complementarios, cualquiera sea su naturaleza, estén dentro de la vigilancia de la Superintendencia de Salud, evidentemente los derechos de las personas van a estar más protegidas. Respecto a la cobertura de medicamentos, que es el segundo punto, nosotros pensamos que la forma de seguro catastrófico que toma la indicación que hemos convenido
respecto a que opere realmente como un seguro de gastos sobre un techo, incorporando los gastos en medicamentos, efectivamente significa la posibilidad de dar esa cobertura, y pensamos que progresivamente los medicamentos, la cobertura de medicamentos, como ya está ocurriendo, deben gestionarse y canalizarse a través del auge y de la ley Ricardo Soto como los elementos fundamentales, sin inventar una institucionalidad diferente. Quiero recordar que hay mucho estímulo para que las aseguradoras no utilicen el auge, pero dentro de las 85 enfermedades auge, 44 de ellas tienen coberturas muy importantes de fármacos que benefician a los afiliados, y en ese contexto el hecho de que no se use como se debe o en la frecuencia o intensidad que se debe, la cobertura auge es algo que esta ley debe corregir, pero conceptualmente, insisto, en la medida en que está la ley Ricardo Soto y está la cobertura auge, el tema de gasto catastrófico en medicamentos debería minimizarse, y si así ocurriera de todas maneras que un nuevo medicamento, lo que fuera, que tiene muy buena indicación, no está cubierto, se produce, ¿no es cierto?, que los pagos asociados a ese medicamento se llega a la cobertura, al tope señalado, y actúa como deducible. En relación a las coberturas hospitalarias y ambulatorias, básicamente lo que nosotros hemos sostenido es que, e insistimos en ese punto, es que más que un porcentaje de la cobertura, lo que se tiene que trasladar para permitir la libre elección, y esto es muy importante en regiones sobre todo, es el monto de la cobertura cubierta en el prestador preferente, más que un porcentaje determinado que produce un incentivo perverso. Lo que quiero señalar, ¿no es cierto?, es que si efectivamente una persona tiene un plan de salud con un prestador preferente en la clínica o con el médico X, que le significa, ¿no es cierto?, que el ISAPRE desembolsa el 80%, le cubre el 80% o el 50% o lo que sea de la tarifa, ¿no es cierto?, del hospital, en la clínica, ese monto es el trasladable a otro prestador en la misma región o donde la persona prefiere atenderse, más que un porcentaje que significa una cierta descontrol o riesgo para que los prestadores alternativos fijen precios mucho más altos, garantizando, ¿no es cierto?, una inflación por la cobertura porcentual. Lo mismo ocurre para la atención fuera de la red, nos parece que ya está mencionado. Y respecto al monto de las coberturas ambulatorias, independiente que la existencia, como mencionaba antes, de seguros complementarios de salud produce una distorsión en el sentido de que hace menos sensible a la persona al gasto de bolsillo para consumo banal, repetido en salud, digamos, contrarresta ese principio de la seguridad. Efectivamente, nosotros pensamos que se debe mantener en la cobertura ambulatoria un 50% de cobertura hospitalaria, 80% en los prestadores de la red, en entendido que esta cobertura, este monto es trasladable a otro prestador si así lo deseara el beneficiario, y opera de nuevo el concepto de cobertura catastrófica o gasto catastrófico, en el sentido que si la persona acumula producto de esta cobertura de 50% copagos, llega el momento, ¿no es cierto?, en que hace un gasto tal que el seguro catastrófico empieza a cubrir de allí para arriba. Respecto a la eliminación de la declaración de salud como mecanismo de evitar el moral hazard, o sea, el comportamiento oportunista de los afiliados a otro sistema de salud que no tenga fondo de compensación, efectivamente nos parece que el mecanismo de declaración de salud es un mal mecanismo, pero creo que durante la tramitación de este proyecto tenemos que encontrar algún otro dentro de las múltiples hipótesis que circulan o ideas que circulan para que efectivamente ese comportamiento oportunista no se produzca. Esto quiere decir
que una persona que no ha contribuido a generar el fondo de compensación inter-ISAPRE, producto de su conocimiento de que tiene una enfermedad, migra al sistema ISAPRE, se atienda sin contribuir al fondo de compensación, salga después del sistema ISAPRE, ¿no es cierto?, generando, insisto, un perjuicio social bastante relevante. Respecto a la tarifa plana, nosotros estamos de acuerdo con la propuesta hecha por los honorables senadores en el sentido de que haya una tarifa única plana con un descuento de 50% en el valor del PCU para las cargas familiares menores de 27 años. En cuanto al tratamiento de los excedentes, aquí hay estamos de acuerdo, pero tenemos un problema, quiero poner en la mesa que tenemos un problema, si se quiere, de ingeniería legislativa relativamente relevante, y es que el sábado antepasado se publicó la ley que garantiza a todas las personas que son beneficiarias o cotizantes del sistema ISAPRE y que generan excedentes, que esos excedentes les sean devueltos en efectivo, en cheque, digamos en dinero, y no en convenios o cualquier otra cosa como ocurre hoy día, en el momento de cumplir el año calendario de su contrato con la aseguradora. Toda la esencia de este proyecto de salud universal es pensar que la cotización se solidariza y en su estructura contemplaba precisamente que los excedentes que tenían las personas, pensando, ¿no es cierto?, que tenían renta más elevada y que por eso cotizaban mucho o eran más jóvenes, se solidarizaban ayudando a generar este fondo de compensación. Esta ley recientemente aprobada, que conceptualmente podría ser llevada al Tribunal Constitucional, esta discusión, por eso creo que hay que tomarla con mucho cuidado, en la práctica contradice la ley recientemente aprobada porque hace que los excedentes de nuevo se contemplen como solidarizables, que es nuestra posición, y no como acaba de aprobar esta ley, ¿no es cierto?, que incluso todavía no se pone en marcha, se pone en marcha en 2 o 3 meses más, en el cual los cotizantes a ISAPRES van a estimar que se les está entregando un derecho y después se les va a quitar, porque producto de esta nueva ley esa cotización va a ser, insisto, solidarizada. Respecto al rechazo de licencias médicas, nosotros hemos señalado en muchas oportunidades que estamos apuntando a un proyecto de ley que separa todo el tema de los subsidios de incapacidad laboral de los seguros de salud, y nos parece que hay que avanzar rápido en ese rediseño en el cual ya tenemos acuerdo con el presidente, con el Ministerio del Trabajo. Ellos se han comprometido a presentar este proyecto antes de fin de año, y en ese sentido creo que esta parte hay que tomársela con un poco de calma, hasta supongo comisión mixta, para ver si eso está así o no. Y en definitiva, desde el punto de vista de la estructura del sector público, específicamente los COMPIN, que ustedes saben tiene una capacidad muy limitada para procesar licencias médicas, esto generaría la necesidad de una institucionalidad y de un gasto que evidentemente hoy día tenemos bastantes complicaciones para tomar o integrarlo como parte de esta ley, cuando lo que estamos trabajando es precisamente separar todo este manejo de licencias médicas del potencial rechazo de las ISAPRES, como está aquí, pasándolo a una institucionalidad única que maneje tanto las licencias o subsidios del sector público como del sector privado. Respecto a la ventana de cambios, la indicación 16 del artículo 197, estamos completamente de acuerdo, se podrá precisar un poquito la indicación. Respecto a la adecuación de los precios de los planes, más bien por un indicador objetivo emanado del Instituto Nacional de Estadística o la institución que se elija, pero objetiva. Esto coincide con la intención de que el Instituto Nacional de Estadística sea más autónomo y bueno, todo lo que conocemos. Nos parece efectivo que es adecuado que sea el Instituto el que haga estos cálculos
referenciales. Quiero adelantar que la propuesta que se ha trabajado con la Superintendencia y el INE, si me permite, es que íbamos a tener este indicador para este año en noviembre de este año, en realidad lo vamos a tener en octubre. Y creo que va a ser un motivo de análisis muy importante una vez que sea elaborado, vinculado, ¿no es cierto?, a este proyecto de ley. Respecto a la adecuación de los precios respecto a este indicador, la idea de poner un tope máximo de 10% sobre el indicador porque se va a abarcar una nueva región o porque, no sé, cualquier cosa que se considere prudente nos parece bien y está ahí en la pauta. Respecto a la creación de un fondo mancomunado de salud, esta indicación es bastante compleja. Y lo digo por lo siguiente. Aquí se propone crear un fondo mancomunado para un destino, un capital, para un destino diferente, nuevo, al que hoy día se financia en el sector asegurador privado y público de salud. Un nuevo gasto, un destino diferente al que hoy día tiene la cotización de salud, que evidentemente se gasta completamente en las necesidades sanitarias que tiene la población. A nosotros nos parece que el camino trazado, que es más de largo plazo, cuál es, como ya hemos acordado, presentar una reforma FONASA integral que crea este plan de salud universal en espejo y migrar en un horizonte de 5 años a un fondo mancomunado y a una intercambiabilidad de los sistemas es el camino correcto. En esta iniciativa, quiero traducirla en número, no estamos hablando de una cifra menor. Estamos hablando de que cada año se construya un fondo con el 10% de la cotización de salud del 7%, que equivale a construir un nuevo fondo por 450.000 millones de pesos cada año, de los cuales, y paradojalmente, el 55% de la contribución para la construcción de ese fondo proviene de FONASA. FONASA, fondo al cual los asegurados de ISAPRE también van a tener acceso. Eso a nosotros nos parece que da la diferencia, inequidad que hay entre los dos sistemas, crear un fondo de compensación en el cual la mayor contribución sea hecha por FONASA, por los beneficiarios de FONASA, por los cotizantes, porque esto viene de la cotización, no viene de impuestos generales. Y en segundo lugar, generar, o sea, apartar, sacar, digamos, del gasto del financiamiento de la salud de Chile, bruscamente, cada año, 450.000 millones es una cifra extraordinariamente considerable. O sea, cuando hablamos de ajustes del sector público de salud y la ley de presupuesto que se va a dar a conocer hoy día trae un incremento para el sector salud entero de 700.000 millones de pesos, cuando hablamos de que FONASA va a contribuir con 250.000 millones a este fondo para un nuevo destino, cualquiera que este sea, por noble que sea, nos parece algo que hay que discutir muy, muy profundamente y que desde luego las finanzas del Estado hoy día no tienen ninguna posibilidad de asumir, o sea, de suplementar adicionalmente a FONASA con 250.000 millones de pesos. Y en cuanto a la mantención de planes vigentes, la única dificultad que existe, ¿no es cierto?, es que los planes vigentes no tienen contribución a un fondo de compensación inter-ISAPRE y probablemente el tiempo que, y lo digo así muy emborrador, el tiempo que se mantengan estos planes actualmente vigentes sin que las personas se cambien al plan de salud universal, genera una cierta obligación de construir mediante el imperio de la ley,
la obligatoriedad de contribuir a un fondo de compensación solidario para que las personas efectivamente puedan movilizarse dentro del sistema, incluso las personas que hoy día tienen, porque queremos terminar con eso, un plan de salud y que producto de este plan de salud, no cotizando en el fondo de compensación entre SAPRE, no podrían cambiarse porque de nuevo tendríamos un comportamiento abusivo con el común social. En resumen, señor presidente, nosotros hemos analizado muy intensamente todas las indicaciones y todos los esfuerzos que usted y los honorables senadores han hecho durante estas semanas para llegar a un acuerdo. Nos parece que en general las indicaciones presentadas la semana pasada son perfectamente aceptables para el Ejecutivo. Sin embargo, hay uno o dos puntos, sobre todo el último, que en mi opinión merece una consideración muy cuidadosa, no solo porque impone un gasto que ni siquiera hemos conversado con la dirección del presupuesto, fiscal nuevo, que no está contemplado en ningún presupuesto, sino porque además, insisto, introduce, me parece a mí, una distorsión en el mecanismo de seguridad social, arriesgando que aquellas personas que tienen más y que cotizan en el sistema ISAPRE reciban un subsidio del sector público, cosa que hoy día ocurre dolorosamente con la ley Ricardo Soto. Todos los beneficios de las aseguradoras, o sea, de los beneficiarios del sector privado de salud asegurado, los paga el Estado. Y hay un incentivo perverso para que precisamente las aseguradoras traten de que más y más patologías y coberturas de medicamentos estén incorporadas en la ley Ricardo Soto, precisamente porque no las pagan ellos. Lo que insisto, yo creo que, no sé cuál fue la voluntad legislativa en el momento, pero introduce una distorsión y una inequidad en el sistema de seguridad social que la indicación en comento podría incluso aumentar. Eso nomás, presidente. Gracias, señor ministro. Bueno, yo creo que ha sido un avance sustantivo la presentación y el comentario de las indicaciones que hemos presentado. De todas maneras, hay varias cosas que se pueden ir mejorando, tal como usted lo dice. Está abierta la puerta para seguir conversando y llegar a buen puerto. Yo solamente quiero, antes de ceder la palabra, usted habló del problema creado con la reciente ley sobre excedente. Yo primero escuché una declaración, después escuché otra. E incluso una negativa y otra positiva. E incluso el propio superintendente, que está presente acá, señaló que no habría objeciones en la evolución en dinero de los excedentes. Entonces yo no sé por qué entonces. Hay unas cosas, digamos, de interpretación que sería bueno después conversarlas más a fondo. Ofrezco la palabra sobre la exposición del señor ministro. Don Francisco Chaguán. Presidente, la voluntad del Ejecutivo, del Gobierno del presidente Piñera y del ministro Mañalich y su equipo revela la voluntad de sacar adelante esta ley por la que se ha esperado tanto. Yo creo que hoy día tenemos una oportunidad histórica de poder mejorar sustantivamente. Creemos que el aporte que han hecho los miembros de la comisión efectivamente ha sido recogido en su gran mayoría por la posición que ha planteado el ministro. Y en ese sentido sería bueno ponernos de acuerdo respecto a un calendario para los efectos de comenzar a votar el proyecto de ley, para los efectos de no seguir esperando y no seguir perjudicando a los afiliados a la ISAPRE frente a anuncios sistemáticos de nuevos aumentos en las primas, ya sea en las primas GES o eventualmente en una nueva prima, en un nuevo aumento de los planes de salud que pudieran eventualmente en los próximos meses suscitarse. Por tanto, yo llamo a que una vez que los temas, el gobierno ha hecho un esfuerzo sustantivo en términos de acoger planteamientos que hemos hecho los cuatro senadores de la comisión que hemos suscrito estas indicaciones. Yo quisiera plantearle al ministro una adicional, si le parece. Y mira, disculpa por no habérsela enviado oportunamente, es un tema que conversamos, está ahí para que la puedan firmar el resto de los senadores de la comisión. Nosotros hemos planteado el tema de cómo ser capaces de incorporar el carácter preventivo
que la salud requiere para los próximos años. Y presenté una indicación que espero que sea suscrita también por el resto de los senadores, que requiere igual patrocinio del Ejecutivo, que establece que un afiliado que efectivamente se haya practicado los exámenes preventivos pueda pactar una rebaja en la prima, y por otra parte que la institución de salud previsional, en que el 50% de sus afiliados o la meta de cobertura que fije el propio Ministerio vía reglamento, efectivamente permita mejorar la condición en el fondo de compensación de riesgo por parte de la propia ISAPRE. Entonces estamos pensando en lo que planteamos en varias sesiones, en cómo también que el carácter preventivo, o la política de prevención, sea un incentivo para el afiliado y sea un incentivo también para la propia ISAPRE, en términos de mejorar su situación en el fondo de compensación. Esto permitiría de alguna manera una política virtuosa en términos de ir rebajando sustantivamente los riesgos de los afiliados y evitar que se enfermen, que esa es básicamente la idea justamente de ese incentivo. Me gustaría que pudiera analizarse, al menos que se genere una discusión, y sería útil que el Ejecutivo pudiera patrocinarla simplemente para iniciar la discusión y buscar alguna fórmula de incorporar el componente preventivo dentro también de los planes de salud. Senador Girardi. Bueno, yo creo que es importante que vayamos avanzando. Yo creo que lo que plantea Francisco debiera estar incorporado en el Plan de Salud Universal. Y yo pienso que debiéramos ser, además de generar incentivo también, yo creo que la superintendencia debe tener facultades para obligar a que se cumpla el plan de prevención, porque no tenemos una cultura de prevención. Esto es dramático. La gente, tanto la ciudadanía como las instituciones de salud, no tienen cultura preventiva. El modelo está orientado a lo curativo y tenemos que fomentar eso. Entonces, yo creo que hay que tener una especie de auge preventivo y que sea un poquito compulsivo. Y ahí, en ese sentido, se pueden establecer también sanciones o incentivos, ¿no? Pero a veces es más fácil la sanción que los temas de autorregulación en esa materia. Yo estoy de acuerdo, pero creo que es parte de la discusión que hay que hacer, que la más importante para mí, la madre de toda la batalla acá, es cuál es la fortaleza, la robustez que va a tener el Plan de Salud Universal, tanto en lo preventivo como en lo curativo. Ahí yo creo que se va a jugar gran parte del desafío de esta reforma. Lo otro, ministro, es que yo creo que hay algunos temas que debiéramos ver cómo se incorporan, que son muy prevalentes, que son patologías de salud mental, por ejemplo, que hoy día no tienen cobertura, patologías dentales, ya que no lo defiende con la suficiente fuerza mi colega Rabín. Por favor, no sea así. No, es que yo creo que un tema que tenemos de salud bucal en este país es dramático, y donde tanto en sistema público como privado, y son aspectos que no solamente tienen una dimensión que impacta la salud, sino que impacta lo laboral, que impacta lo emocional, que impacta las relaciones de pareja, que están muy, sobre todo las patologías de salud oral, me parece que eran lo otro, que son temas ya debiéramos incorporar un acuerdo. Un ministro se acuerda que lo discutimos, que igual hubiera cobertura a aquellos aspectos que no están arancelados por FONASA, que el ISAPRE tuviera igual la cobertura. O sea, yo sé que usted la otra vez planteó que está de acuerdo, solo para reiterar que debiéramos establecerlo, que igual tuvieran la ISAPRE que hacer cobertura sobre exámenes u otras tecnologías que no estuvieran arancelados. Y la última discusión, la cobertura del seguro tiene que ser respecto al total del copago, o sea, independientemente cómo lo plantee el ISAPRE, es muy importante que en materia de hospitalización el máximo a pagar a todo evento nunca supere el 20%, porque después te ponen un conjunto de letras chicas que finalmente eso no. Y lo otro, ministro, es lo que debiéramos discutir un poco. Yo estoy de acuerdo que a lo mejor no puede ser la patología ambulatoria tener la misma cobertura del hospital, de la hospitalización, porque puede generar una sobredemanda, pero
pero deberíamos a lo mejor ahí discutir un poco cuál es el monto, cuál es el porcentaje. Puede ser a lo mejor más de un 60%, porque finalmente igual las personas están haciendo un prepago, están haciendo no solamente un 7%, muchas veces un adicional. Ahora, lo otro que yo comparto con el ministro es que tenemos que incorporar elementos de solidaridad a esto. O sea, la única manera que podamos garantizar que las mujeres, que los más viejos tengan una tarifa plana, es que los más jóvenes prepaguen en cierta manera a la salud de los más viejos y hombres prepaguen o solidaricen con mujeres. Entonces, ahí yo comparto con el ministro que tenemos que dar una vuelta al diseño de una estructura más solidaria que con una visión muy individualista donde los jóvenes o los que tienen menos carga de enfermedad puedan retirar sus, entre comillas, excedentes. Esos excedentes deberán ser el instrumento de solidarización. Tal vez se hizo con la intención, tal vez que no era una intención perversa en el sentido de no solidarizar, sino tal vez esa ley tenía como sentido impedir que la ISAPRE abusaran y hicieran negocio con esos excedentes, pero creo que yo comparto el fundamento que plantea el ministro, que esos recursos debieran ser para garantizar una estructura de solidaridad interna en el sistema y que justamente permita que, por ejemplo, las personas de mayores edades puedan mantener una tarifa que sea parecida a la tarifa que pagaban cuando jóvenes, y esa es la idea de la tarifa plana, porque finalmente es un instrumento, un mecanismo de expulsión. Cuando tú pagas 50.000 pesos promedio como hombre cuando joven y después terminas pagando 300.000 pesos cuando ya tienes menos recursos, jubilaste, etcétera, etcétera, y justamente cuando necesitas más a tu seguro de salud. Entonces, lo que tenemos que garantizar, y la otra idea era, también, ministro, ¿se acuerda esto de repente pensar algunos instrumentos como los planes de por vida para que no te puedan echar y generar un incentivo real al ISAPRE? Sí, pero finalmente la ISAPRE tiene mecanismos hoy día donde a través del aumento de la tarifa te echan, ¿te das cuenta? O sea, no te pueden echar, pero sí te pueden subir la tarifa a 400.000 pesos, y los que pueden pagar 400.000 pesos, 300.000 pesos de tarifa siendo jubilados son una pequeña fracción. Entonces ahí es donde el sistema de expulsiones por la vía aumentar. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar el tema, pero a mí me parece que podemos ir perfeccionando algunos de estos aspectos y en el debate y la discusión y la votación podemos irlo mejorando. Gracias, senadora Goich. Presidente, yo también me sumo a valorar el esfuerzo que hemos hecho de acercar e ir complementando para tener el mejor proyecto. Y no voy a repetir lo que se señalaba en salud mental, en odontología, comparto eso en el tema preventivo. Solo algunos comentarios en temas que bueno, justamente lo que vamos a tener que discutir en particular es cuáles son las mejores alternativas. Primero, respecto de si el porcentaje del tope que le corresponde pagar al afiliado es sobre el total o el copago, me parece que es razonable el copago, porque eso pone justamente un monto acotado. Creo que ahí podremos discutir el porcentaje respecto a ambulatorio y hospitalización. Creo que tiene sentido la propuesta que hace el Ejecutivo. Hay un tema, y lo planteaba el ministro, que tiene que ver con la situación de los planes actuales. Y a uno le encantaría efectivamente que cambien, pero creo que lo que tenemos que hacernos cargo es la posibilidad de la judicialización de esa modificación. O sea, a contratos que están vigentes. Ese es el tema que hay detrás. No es que no queramos nosotros que migren al nuevo sistema, al contrario. Pero un poco lo que nos queríamos hacer cargo con las indicaciones de esa discusión, de cuál es la mejor solución, porque si no lo que tenemos, además en un sistema que está altamente judicializado, va a ser probablemente para quien se siente perjudicado porque no puede mantenerse en ese plan, el resolverlo por esa vía. Comparto y creo que vale la pena reiterarlo también y clarificarlo, que en un sistema donde vamos a solidarizar riesgos es distinto hablar de excedente y creo que vale la pena repetirlo. Yo le he señalado varias veces, o sea, nosotros discutimos un proyecto que venía de la Cámara de Diputados de hace algún tiempo en un esquema donde actualmente no hay un riesgo compartido. Y por lo tanto, efectivamente, más que la ISAPRE tuviera esos recursos y muchas veces abusado de propiedad de la gente, eso es lo que cautelamos. Pero este es un esquema absolutamente distinto y dentro de eso tiene toda la lógica de que los excedentes se solidaricen, pero uno lo entiende desde un sistema que tiene una matriz distinta en cómo se está pensando
poder además tener una tarifa plana, no castigar por riesgo de enfermedad, ¿no es cierto?, o por edad o por otros factores. Y por último, eliminando la declaración de salud y entendiendo que el riesgo ahí es el comportamiento oportunista, planteamiento que habíamos hecho en algún momento era el que, sobre todo, además pensando también en la transición, que es quizás la parte más compleja, el que tuviera que permanecer durante un tiempo en el sistema, o sea, el permanencia mínima de 3 años, y que eso de alguna manera lo que hiciera es eliminar el riesgo del comportamiento oportunista. Yo creo que esas son algunas de las formas con las que hemos conversado, el poder hacernos cargo de un problema que está, pero que es una de las alternativas. Eso. Don Mariano, ¿usted quiere agregar algo? Muy bien. Señor Ministro. Sí, salvo una cosa. No le doy la palabra. Señor Ministro. Agradezco en primer lugar la acogida en esta conversación, presidente, y por su intermedio a los senadores. Quiero repuntualizar algunos aspectos de lo que estamos hablando para estar seguros que entendemos lo mismo. En primer lugar, el Plan de Salud Universal funde en una sola las dos primas. Vale decir, hoy día nosotros tenemos una prima auge y una prima del Plan Complementario de Salud. La primera se ajusta cuando hay un decreto auge o con un máximo cada 3 años, que es lo que acaba de pasar en forma bastante dolorosa, escandalosa. Y la otra cuando se cumple el 31 de marzo de cada año, cuando las ISAPRES dicen vamos a ajustar el plan complementario en tanto. Aquí las dos primas se funden en una sola, que tienen un solo mecanismo de ajuste, que es el IPC, digamos, de acuerdo a lo que hemos conversado, con una ventanita máxima del 10% sobre ese IPC referencial, o, bueno, en este caso sería prácticamente con un tope. En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre hoy día, esto genera, como es la indicación de los honorables senadores, que todo el producto Plan de Salud Universal, la persona, el afiliado, puede elegir, ¿no es cierto?, una vez al año vitrinear y cambiarse. Pero por supuesto, insisto, se termina con estas dos fechas. Es una sola fecha, será mitad de año, cuando se convenga que es oportuno, en el momento en que se abre la posibilidad de que los afiliados al sistema ISAPRE se cambien a otra aseguradora. Respecto al paquete preventivo, estamos completamente de acuerdo que lo que hoy día aparece en el auge como paquete preventivo es completamente insuficiente, porque fija algunos porcentajes de cobertura, y lo que estamos trabajando, y espero traer, va a ser parte de un reglamento porque tiene que ser modificable, por supuesto, pero como paquete preventivo garantizado en un auge preventivo, decía por su intermedio el senador Girardi, hay que perfeccionarlo y efectivamente decir, a esta persona en concreto existe la obligación de hacerle, voy a decir, a tal edad una mamografía. Y eso tiene que ser fiscalizado por la superintendencia, tiene que generar multas, que me parece a mí el mecanismo más correcto, más que generar un descuento, porque eso nos llevaría a un mundo de cálculos, recálculos y potenciales enredos muy, muy complejos. Más bien nos parece que el mecanismo debería ser, si la aseguradora no cumple con esta cobertura garantizada para prestaciones preventivas, hacer la leucemia cada no sé qué, el Papa Nicolau cada no sé cuánto, de acuerdo a la edad. En fin, esto es un tema conocido, no es ciencia oculta que no se pueda diseñar un reglamento para esta condición. Respecto a la salud mental, evidentemente, en la medida que el auge progrese, tiene que estar más cubierto. De hecho, hoy día el auge contempla una gran cantidad de prestaciones garantizadas en salud mental, y creo que en eso, independiente de que somos un país de desarrollo mediano, efectivamente hemos tenido tremendos avances en no discriminar, en proteger, en entregar licencias médicas por alteraciones del ánimo o por enfermedades típicamente de la cobertura psiquiátrica.
Respecto a si la cobertura es 60, 50, en fin, creo que es un tema que hay que discutir en particular. En lo ambulatorio, el único ánimo es encontrar un punto en el cual no se produzca o se desencadene una conducta imprudente de, ¿no es cierto?, pedir, querer hacerse exámenes, porque son simplemente gratuitos, o casi gratuitos, o muchas consultas médicas que no son necesarias. Quiero adicionar a esto que independiente de la tramitación que se está llevando a cabo en esta comisión en segundo trámite, nosotros como Ejecutivo estamos avanzando en medidas administrativas y vamos a seguir avanzando porque nos interesa, por supuesto, que los beneficiarios de ISAPRE dejen de sufrir las injusticias o las discriminaciones que hoy día tienen. Quiero recordar que ahora, el 17 de octubre, entra en vigencia la circular número 317, que significa que, en particular, los niños que cumplen 2 años tienen una cotización que disminuye en forma bastante importante porque termina el periodo de riesgo que implica, ¿no es cierto?, la primera infancia. Lo mismo ocurre el 17 de abril para todas aquellas otras beneficiarios que pasen tramo de edad, por ejemplo, y que en el tramo de edad siguiente, sobre todo mujeres, esto es muy relevante, tienen que pagar una prima menor. Ahora esto no estaba formalizado, está formalizado por esta circular 317, de manera tal, y lo pongo en el centro que tiene aquella mujer que hoy día paga una prima excesiva porque está en edad fértil, en un plan que todavía tiene estas coberturas diferenciadas sin útero con útero, por feo que sea decirlo así, termina y una mujer, ¿no es cierto?, que pasa, voy a decir, cumple 50 años, inmediatamente por la tabla de factores baja su precio y baja en forma bastante sustantiva el precio de su prima. Bueno, a partir de abril eso va a ocurrir, no estaba ocurriendo, las ISAPRES estaban quedando con una tarifa pegada en el factor más alto. En segundo lugar, el 1 de octubre entran en vigencia la prohibición de vender planes de salud sin cobertura obstétrica, el 1 de diciembre, perdón. Y en el mes de octubre se va, por vía regulatoria, se va a hacer una modificación bastante sustantiva en la tabla de factores. Hoy día la tabla de factores que tienen implícita las ISAPRES para contratar planes de salud tienen 12 tramos de edad y, por supuesto, 2 sexos. Y en ese contexto, en esta nueva tabla de factores se amortigua la diferencia entre hombre y mujer y se reduce los tramos etarios, el máximo que podemos hacer, a 6 de 12 que son hoy día. O sea, una matriz hoy día que tiene 24 celdas, ¿no es cierto?, se transforma en una matriz de 12 celdas, generando ya un mecanismo de amortiguación del costo en las diferencias de precio en las primas. ¿Y por qué no podemos trabajar ahí más activamente el concepto de la tarifa plana, en definitiva, eso? O sea, que... No, estoy hablando de lo que podemos hacer administrativamente. Ya, o sea, no estáis refiriendo... No, digo, además... No podemos más. O sea, lo que estoy diciendo es, aparte de esta, que termina con la tabla de factores, ¿no es cierto?, porque establece una y genera el mecanismo de compensación dentro de las ISAPRES, o sea que la tabla de factores, por así decir, queda bajo la mesa para el beneficiario y son los aseguradores los que tienen que compensar ahora en octubre, y en octubre también, como señalé antes, se va a entregar el IPC de la salud, que hasta que esta ley se apruebe va a ser referencial, pero por lo menos estimamos que va a servir para el tema judicialización, en el sentido de que esto es lo que parece adecuado desde un punto de vista técnico, que es lo que siempre la Corte Suprema reclama, cuáles son los fundamentos técnicos. Bueno, por decir en el auge ahora, 3% es lo que se consideró que era adecuado técnicamente, 50% no tiene ningún fundamento y el tener un IPC de la salud nos ayuda, ¿no es cierto?, a tal vez
como ocurrió en el pasado, morigerar el comportamiento de las aseguradoras a la hora de subir sus planes, pero sobre todo hasta que tengamos esta ley, le da un instrumento a la Corte para decir esto es adecuado técnicamente y esto efectivamente pasa way out, como se dice, aquella. Y lo otro que estamos trabajando es, y esto a raíz de una votación en la Corte Suprema, Sala Constitucional 3, en que una ministra votó también en contra de una aseguradora por el alza de planes, pero ella puso un argumento extraordinariamente interesante y válido jurídicamente, y es que no debería considerarse la declaración de preexistencia para los beneficios auge, vale decir, para todo aquello que está contenido en el auge. No, la declaración de salud no debería ser condicionante para entregar o no, o para entrar al sistema de acuerdo a que la persona se atienda efectivamente, no por su plan complementario, sino por el plan auge. Sí, sino que y lo estamos analizando con los equipos jurídicos para ver si es posible también desde el punto de vista regulatorio terminar con esa declaración de salud hasta mientras esta ley no está aprobada, por lo menos para toda la cobertura auge, ¿se entiende, no? Yo me paso de FONASA a UNISAPRE, la atención que tengo es por una diabetes, que es una preexistencia. Bueno, en la medida en que me atiendo en el mecanismo auge dentro de la aseguradora, como ya hay un fondo de solidaridad en el auge, no se justificaría que esa persona, si ella quisiera usar su plan complementario, no, pero si dice yo voy a hacer uso de la red y los medicamentos y qué sé yo, que me entrega la aseguradora, pero eso está pendiente todavía y lo pongo en la mesa para no generar ninguna sorpresa a este respecto, porque queremos avanzar en todo lo que se pueda por vía regulatoria mientras esta ley se aprueba. Senadora Goins. Una consulta, porque yo entiendo que ya no se podían vender respecto a los planes sin útero, sino que lo que tenían las ISAPRE eran cobertura reducida de parto, que era una trampa. Entonces, como para especificarlo bien, porque en el fondo lo que hacían era darte una cobertura ínfima, pero tenían... O sea, ¿existen planes que efectivamente no cubran parto o más bien es cobertura reducida? Esa es la pregunta. El ministro no responde, no está bien. Por su término, el presidente, bueno, efectivamente hubo una modificación previa que eliminó los llamados planes sin útero y efectivamente lo que existía son planes con cobertura reducida de parto. Entonces un poco ahí se centra el tema en que se considera el parto, el embarazo propiamente tal como una situación para fundar esta diferencia de planes, pero es cobertura reducida de parto. Y señor ministro, muchas gracias por su posición, sus comentarios. La verdad que yo creo que acá algunos pueden pensar que poco avanzamos. Yo creo que hoy día avanzamos mucho. Y creo que don Jaime González con nuestros asesores podrían reunirse nuevamente para ir acotando, porque aquí lo importante, como se dijo, es la robustez del plan de salud universal. De ahí depende absolutamente todo. Ahí está... quedó abierta la puerta para mejorarlo, lo mismo que, bueno, la salud oral. Y el plan de salud que se funden las dos primas, también yo creo que podríamos mejorarlo más. El paquete preventivo, que usted mismo reconoce que es insuficiente. La declaración de salud y las preexistencias. O sea, hay una serie de temas que podríamos nosotros, digamos, afinar un poco más para llegar. Yo no tengo la preocupación que tiene Pancho, y lo digo en sentido positivo, porque creo que si nosotros afinamos lo que hoy día se expuso, y de donde, digamos, se puede mejorar, después en una o dos votaciones podemos sacar este proyecto. Pero llegar afinado con todo este paquete que hemos presentado, yo creo que no va a haber ningún problema en ese sentido. Así que yo creo que si el señor ministro así lo dispone a sus asesores, que se pueda durante la semana, y ya el próximo martes no tengo ninguna duda. Claro, tenemos el comparado porque me explicaba el señor secretario alguna dificultad que había en este momento para iniciar cualquier tipo de votación. Entonces, si llegamos con más afinados los detalles que usted mismo abrió, que se pueden discutir un poco más, podríamos ir avanzando
rápidamente. Usted, señor secretario, me había dicho que quería explicar. Así es, señor presidente. La Secretaría elaboró un nuevo comparado con las indicaciones de los miembros de la comisión que culminó en la madrugada del domingo pasado. El día lunes, antes de irnos a las sesiones en Santiago, empezamos su revisión que terminamos al regresar de Santiago. Sin embargo, el documento que recibimos hoy día está referenciado a un comparado anterior. Entonces vamos a tener que trabajar con el asesor legislativo del Ministerio para ubicar geográficamente en este comparado dónde están los comentarios. Señor secretario, pero yo creo que para no perder horas de trabajo y no trabajar el doble, esperar primero a que se junten los asesores y una vez que limiten, se juntan con el asesor del señor ministro y ahí sí que se puede ubicar, porque si no va a ser otro trabajo perdido. Creo yo. Depende de la comparación de textos, para saber dónde tenemos que... No, por eso con Jaime. Las observaciones del... Muy bien. Gracias, señor ministro, nuevamente. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.